Te voy a hacer una pregunta. En una batalla a muerte, ¿quién ganaría? ¿El caballero de élite exhaustivamente entrenado desde niño, equipado con legendarias armas forjadas por maestros herreros? ¿O el campesino pobre, sin ningún tipo de entrenamiento previo, armado básicamente con un Tung Sahur con punta? Si bien la respuesta a la pregunta puede parecer sencilla, la realidad es que el miliciano flamenco logró derrotar al caballero en la decisiva batalla de las Espuelas de Oro en el año 1302. Liberando así a su patria gracias a un simple, pero eficaz palo de madera. Aunque parezca impresionante, hechos así no son casos aislados en la historia. Pues el deseo de supervivencia del hombre y su capacidad de adaptarse lo ha llevado a crear las armas más simplonas y tontas como en el ejemplo de la introducción. Herramientas que, a simple vista parecen inútiles pero que aún así han funcionado. Cumpliendo el propósito por el cual han sido creadas. Estas son 5 armas ridículas que se usaron en la guerra pero funcionaron. Puesto 5. Imagina que tienes una ballesta. Ahora imagina que tienes una ballesta con la función de disparar hasta 10 virotes en un lapso de 15 segundos. Pues no, bueno. No exactamente. El arma era una mierda. Si la comparamos con otras ballestas, su precisión era mediocre, su capacidad de penetración pues, también. Carecía prácticamente de todo lo que hacía destacar a una ballesta por encima de un arco y flecha. Y sin embargo, funcionó. Porque su función nunca fue cumplir el mismo propósito que una ballesta normal, mucho menos el ser un arma precisa capaz de penetrar armaduras. La función de la ballesta repetidora era el abrumar al enemigo con una lluvia de proyectiles envenenados. En donde ni la penetración ni la precisión eran necesarias, pues el fuego continuo ya era más que suficiente para, o dar eventualmente en el blanco o causar un simple rasguño, que por más leve que fuera, ya era tan mortal como una noche de lujuria con Aimet 3. La invención de esta arma suele atribuirse al legendario estratega chino Zhuge Liang, aunque debido a evidencias de la existencia de mecanismos similares antes de su época, lo más probable es que simplemente haya mejorado el diseño y la haya popularizado. La Chu-Konu destacó, no como ballesta, sino como arma de desgaste psicológico y táctico, reemplazando la precisión individual por un volumen de fuego constante capaz de desestabilizar las formaciones enemigas en poco tiempo. Puesto 5. Puesto 4. Históricamente una de las principales funciones de la artillería fue el proporcionar apoyo de fuego a la infantería y a su vez defenderla. Así como el pene pendejeante defiende a sus amigos ceperos. Sin embargo, los artilleros siempre tuvieron el mismo problema, con un simple cañón no podían mantener el suficiente fuego continuo para auxiliar a la infantería. Era disparar, recargar, esperar, disparar otra vez. Y repetir. Si bien funcionaba, había tiempos en los que el enemigo lograría avanzar lo suficiente para no solo llegar a tu posición, sino el poder agarrarte de las nalgas cuando vos y tus artilleros apenas andaban metiendo pólvora a sus cañones. Es por eso que entonces, en la década de 1820, un oficial llamado Andreas Schumacher pensó en una solución. ¿Y si creamos un cañón que sea capaz de disparar varias veces seguidas sin necesidad de recarga por tiro? Y así, nacería el Spingall. Que si bien a primera vista parecía un cañón normal, con un diseño largo, montado sobre un afuste ligero y pequeño, que permitiría el moverlo con relativa facilidad. Lo que lo hacía tan especial es que en lugar de cargar una única bala, el cañón llevaba varias alineadas una detrás de otra, estando cada proyectil separado por su propia carga de pólvora, permitiendo que al encenderse, la combustión avance por el interior del tubo, permitiendo a las balas salir disparadas una tras de otra con apenas unos segundos de diferencia. Esto era un gran plus, en una época en la que cada disparo obligaba a empezar todo el proceso desde cero. Esta arma durante un tiempo fue reservada para el ejército danés, manteniendo su existencia en secreto y acabó siendo estrenada en combate durante la Primera Guerra de Schleswig, cumpliendo su función, siendo extremadamente efectiva en contra del ejército prusiano. Aunque si bien el Spingall nunca logró sustituir a la artillería convencional, logró sembrar una semilla que décadas después terminaría germinando al dar lugar a las primeras ametralladoras. Puesto 4. Puesto 3.
El arma que veremos a continuación es probablemente el ejemplo más extremo en cuanto a improvisación en la historia de la artillería. Durante la Guerra de los 30 años, el rey Gustavo Adolfo de Suecia necesitaba artillería capaz de seguir el ritmo de su infantería. Los cañones tradicionales eran pesados, caros y difíciles de mover, pero encontró una solución curiosa, y fue así como nació el cañón de cuero, una solución temporal que consistía en un núcleo reforzado con materiales orgánicos y capas de cuero endurecido. Todo ese conjunto reducía mucho el peso del arma y al ser fácil de transportar, permitía al usuario cambiar de posición en cuestión de minutos. Esto constituía una ventaja enorme en una época donde tan solo el mover un cañón podía convertirse en una operación sumamente tediosa, incluso peligrosa en caso de emboscadas, y entorpecer el camino a la victoria del ejército en cuestión. Aunque su durabilidad era limitada, su versatilidad la volvió un arma sumamente efectiva en combate, motivo por el cual influyó en el desarrollo de artillería más ligera y móvil en siglos posteriores, llegando a ser utilizado en las guerras de independencia hispanoamericanas e inclusive después de ellas, demostrándole al mundo que la movilidad podía ser igual de valiosa e importante como la potencia de fuego en sí. Puesto 3. Puesto 2. Eres un monarca europeo del siglo XVI, acaba de empezar una gran guerra por la cual peligra tu reinado. Por lo tanto necesitas urgentemente de más arqueros para poder defenderlo, pero hay un problema, entrenar buenos arqueros lleva décadas. Algunos empezaban su entrenamiento desde la niñez, y dedicaban la mitad de sus vidas perfeccionando sus habilidades. Tú no tienes ese tiempo, encima los pocos arqueros que tienes ya hace tiempo que perdieron su prime de lo avanzados de edad que están. Necesitas encontrar una solución pronto, pues tu pellejo depende de ello. Y es entonces que un día, cuando ya habías perdido las esperanzas, llega el remedio mágico a tan colosal problema. El arcabuz, como cualquier invento, padecía de tantos defectos que lo hacían parecer totalmente inferior al arco. La precisión del arma era mala, la recarga era lenta y la pólvora podía arruinarse con la humedad. Mientras que el arquero experimentado podía disparar más rápido y con mucha más precisión, teniendo la capacidad de disparar más de 15 flechas en lo que un arcabucero con suerte lograría disparar apenas 2 proyectiles. Entonces, ¿por qué los reyes empezaron a reemplazar a los arqueros por arcabuceros? Porque formar a un buen arcabucero llevaba solo unas semanas. Miles de campesinos podían aprender lo básico en muy poco tiempo y convertirse en una fuerza de combate capaz de papear y mandar a casa a tropas de élite con años de entrenamiento. Esa facilidad permitió el poder formar ejércitos enormes, algo que ningún reino podía conseguir recurriendo únicamente a arqueros profesionales. La efectividad del arcabuz comenzó a dar frutos muy pronto, con las victorias en las batallas de Bicocca o en la batalla de Pavía, en donde la caballería pesada francesa sufrió una derrota tan grande que esto fue un mensaje tan claro acerca de que los tiempos están cambiando. Y así, gracias al arcabuz, el protagonismo en el campo de batalla pasó de pertenecer a las tropas de élite a pertenecer a la infantería, pasando de ser una simple fuerza auxiliar a ser el centro del ejército, naciendo así una nueva era en la historia militar. Puesto 2. Puesto 1. Imagina que eres un simple y humilde campesino flamenco, frente a ti viene un caballero francés, que ha entrenado prácticamente toda su vida, además de llevar una armadura más costosa que todo tu pueblo, mientras tú nomás estás armado con un palo con punta de metal. ¿Cómo zafas de ahí con vida? Bueno, si vieron la intro del video sabrán bien que el miliciano armado con el palito de madera con punta llamado Goedendag fue el ganador. Pero ¿cómo fue que unos campesinos portadores de una de las armas más simplonas de la Edad Media lograron vencer a una de las tropas de élite más temidas de su época? ¿Qué hizo a la Goedendag tan especial? Simple. Su diseño tan sencillo lo hacía fácil de producir, no solo era barata, sino que también fácil de fabricar y podía ser extremadamente efectiva incluso en manos de tropas no profesionales. Su efectividad contra las tropas francesas se basó en principios físicos simples. Cuando la caballería cargó contra ellos, las formaciones flamencas clavaron el extremo del Goedendag contra el suelo, recibiendo el impacto, concentrando la fuerza del caballo sobre la punta metálica, desestabilizando la carga, haciendo que los caballeros caigan al suelo fangoso y, una vez ahí, fueron rematados.
Dicha derrota no solo hizo perder a los franceses su control total sobre Flandes, sino que cualquier intento posterior que tuvieron de conquistar tierras flamencas, acabaron en un absoluto fracaso. Y todo por un simple bastoncito con punta metálica. Puesto 1. Después de ver la efectividad de todas estas armas, nos queda claro una cosa, que la guerra tiene una curiosa forma de impulsar la creatividad y la adaptación en aquellos que no solo desean salir victoriosos, sino que además desean sobrevivir. Cada problema terminó produciendo una solución completamente distinta. La Chukono con su spam de flechas imbuidas en más 20 de veneno convirtió la cadencia de disparo en su mayor fortaleza. El espingol hizo escuela y adelantó varias décadas la idea del fuego continuo. El cañón de cuero convirtió la movilidad en una ventaja decisiva. El arcabuz permitió reclutar ejércitos enormes en cuestión de semanas. Y el Goerendag ayudó a que simples milicianos derrotaran a la caballería más poderosa de Europa. Todas estas armas parecen ocurrencias sacadas de una lluvia de ideas producto de la desesperación, algunas pareciendo incluso inútiles. Y, sin embargo, todas y cada una funcionaron en su propia esencia. Porque la guerra obliga a la gente a encontrar soluciones absurdas para problemas reales, y muchas veces, dichas soluciones terminan siendo las que cambian la historia.